Buenas noches, Inge. Te vamos a presentar la práctica 8 del desarrollo de un sistema para monitoreo remoto de temperatura mediante el uso del microcontrolador SP32 y PHP para el almacenamiento de datos de MySQL. Los materiales que usamos nosotros para esta práctica fue un SP32, un módulo, un módulo de DHT11, que es para medir la humedad, el MQ7 para medir lo que es el monóxido de carbono y un módulo, un termistor que es para medir la temperatura y el módulo MAX 30C102 que es un sensor que mide la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la sangre. Cuando no tiene presencia de dedo se prende el de rojo y cuando tiene presencia de dedo se prende un LED verde. Ya. Se utilizó el MQX, que es el servidor MQTT, el cual es el encargado de recibir los datos del SP32 y distribuirlos a los suscriptores. Usamos Node.js para conectar el MQX, recibir los datos y almacenarlos en una base de datos de MySQL. También utilizamos el MySQL Server, con el cual es un sistema de gestión de bases de datos relacionados utilizados para almacenar y gestionar los datos capturados por los sensores. Usamos MySQL, que viene a ser la base de datos. Usamos MySQL Workbench, que es una herramienta gráfica utilizada para diseñar y administrar y gestionar la base de datos que se van adquiriendo. Y también una biblioteca XLCC, la cual fue utilizada para exportar los datos de almacenamiento en MySQL en un archivo en Excel. De igual manera, utilizamos la aplicación IoT Panel para visualizar los datos, en donde se verá la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la humedad, la temperatura, el monóxido de carbono y el estado de LED. Cuando esté en rojo, como dije, no hay presencia de dedo, y cuando esté en verde hay presencia de dedo. Y así nos va a ayudar a visualizar cuando van cambiando los sensores, los datos de los sensores. Y como podemos observar, arriba tenemos una nube de color naranja, que significa que está conectado a nuestro servidor. Por lo general, este módulo MAX 30.102 tiende a demorarse un poco para tener así una señal, una mejor señal. Y bueno, ahí podemos ver que ya cambió la frecuencia cardíaca y ahorita la saturación de oxígeno. Igualmente el estado del LED ya se puso en color verde porque está la presencia del LED. A continuación, se va a explicar un poco sobre los códigos realizados. El primer código que tenemos es el código del ESP32, en donde tenemos que incluir varias librerías. La librería Wire, la Wi-Fi, el pub subclient, el Arduino JSON, la librería del sensor MAX, la librería para la frecuencia cardíaca, la librería del sensor DHT, y por último, una librería matemática para procesar lo que son los datos de frecuencia cardíaca. A continuación, tenemos la inicialización o bueno, los pines donde se van a conectar cada actuador y sensor. Tenemos el sensor de HT11 conectado en el pin 12, el sensor MQ7 conectado en el pin 39, el termistor conectado en el pin 36, el LED verde conectado en el pin 26, el LED rojo conectado en el pin 25 y en este caso, como estamos trabajando con un ESP32, tenemos que declarar los pines SDA y SSL, que son para el funcionamiento del sensor MAX. En este caso va a ser el SDA, el pin 21 y SSL, el pin 22. Se declaran los objetos para los sensores, para el DHT11 y para el cliente de suscripción. A continuación se declaran variables
que son para lo que es el control de la frecuencia cardíaca, que son todas estas variables. Estas variables de abajo nos permiten realizar lo que es una estandarización para que todos los datos se publiquen al mismo tiempo y no se generen conflictos con la publicación de los datos del sensor de frecuencia cardíaca. A continuación tenemos lo que es la conexión a Internet, donde se coloca el SID y la contraseña. Tenemos la conexión al broker MQTT, que tenemos en este caso generados un usuario y una contraseña para mayor seguridad. Aquí podemos observar el usuario y la contraseña y aquí se encuentra el broker y el puerto. Declaramos la variable de SP2, humedad, temperatura y en este caso para el sensor MQ7 declaramos variables para lo que es el sensor de temperatura. Vamos a declarar arreglos de tipo carácter para el almacenamiento de los datos y iniciamos las funciones. Tenemos nuestra primera función, la void Wi-Fi int, que es para inicializar la comunicación al Internet. Nuestra siguiente función, la callback, que nos permite recibir mensajes por MQTT. En este caso no se lo utiliza. De ahí tenemos la función para reconectarnos al servidor MQTT en caso de que no se conecte. Y después tenemos nuestra función getPPM, que es para estandarizar, bueno, para calibrar los datos medidos por el sensor de monóxido de carbono. Y por último tenemos tenemos la función para el sensor MAX 30102, que como podemos observar, tenemos que inicializar el LED verde y el LED infrarrojo del sensor. Comprobamos que esté dentro de un rango permitido, es decir, que haya presencia de dedo, y iniciamos la medición, donde se va a activar y desactivar un LED. El LED pin se apaga, es decir, nuestro LED rojo se apaga, y el LED verde se enciende porque ya existe presencia de dedo. Se detecta el dedo y se inicia la medición, como lo podemos ver aquí. De ahí se va a realizar la transformación y todo el cálculo matemático para transformar los datos medidos a lo que es frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Finalmente, establecemos nuestra normalización para que no haya conflictos con los demás sensores, ya que este sensor se demora más tiempo en obtener los datos que el sensor de temperatura, humedad y el sensor de monóxido de carbono. De ahí sí vamos a la función boil setup, que es donde vamos a inicializar nuestros actuadores, como son los LEDs. Vamos a iniciar el monitor serial, un delay para que se inicialice correctamente. Vamos a inicializar el cliente y el servidor de MQTT, de igual forma la red Wi-Fi. Vamos a activar correctamente nuestro sensor MAX y tenemos una alarma en caso de que esté fallando el sensor MAX. Va a mostrar que el sensor no está bien conectado y por favor revisarlo. Terminado esto, se van a activar todos los LEDs del sensor, tanto el LED rojo, el LED infrarrojo y el LED verde del sensor MAX. Esto termina su configuración e inicializamos la función del sensor de temperatura y humedad del HT11. Dale. Perdón, continuando. En el while loop, lo que hacemos es conectarnos al MQTT. En caso de que no se conecte, se va a reconectar. E iniciamos lo que es la medida de datos del sensor MAX. De igual forma vamos a leer los datos de humedad, vamos a comprobar que sean correctos. Después vamos a tener lo que es la lectura de datos del sensor de temperatura, en este caso de nuestro termistor. Después vamos a leer los valores del monóxido de carbono y finalmente los vamos a empezar a publicar para poder almacenarlos en una base de datos de MySQL. Tenemos que publicarlos en formato JSON. De la siguiente forma, como se puede observar, son de tipo carácter. Transformamos los datos para que el valor sea de 4 unidades con 2 decenas y le pasamos el dato. Y eso se hace con cada dato. Y se empiezan a publicar los datos en formato JSON, como podemos ver aquí.
Se publica de dato en dato. Se convierte en un buffer y se publican todos finalmente en un solo tópico, que en este caso se llama sensores datos. Y para fines prácticos también se los imprime en el monitor serial. Continuando con la explicación, podemos observar que se está imprimiendo que no hay la presencia de dedo. Vamos a poner el dedo para que inicie el sensado. Podemos ver que se dejó de imprimir el mensaje sin dedo. Va a imprimir más datos una vez el sensor haya detectado valores. Esperemos que detecte algún valor. Ahí se puede ver que ya sensó. Tenemos una frecuencia cardíaca de 66 latidos por minuto, una saturación de oxígeno del 88,58%, humedad del 29%, temperatura del 22,17% y monóxido de carbono de 241,37 partículas por millón. Perdón, la temperatura es en grados Celsius. Todos estos datos anteriormente se mostraron en lo que es la aplicación de IoT Panel. Estos datos van a, a llegar a nuestra base de datos que está en MQTT. Como podemos observar, aquí está corriendo el programa. Vamos a explicar un poco sobre este programa, cómo funciona la conexión entre MQTT y MySQL. Para empezar, necesitamos dos dependencias, MySQL y MQTT. Vamos a configurar la conexión con MySQL. Tenemos que poner el host, el usuario, la contraseña y la base de datos y finalmente el puerto. En caso de que existir algún error, tenemos nuestra función que lo va a detectar y nos va a avisar y nos va a mostrar el error que hay. De lo contrario, nos mostrará que la conexión con MySQL ha sido exitosa, como se puede ver aquí. Conexión MySQL, ok. El mismo proceso se repite para la configuración de MQTT. Ponemos el puerto, el host, el cliente, el usuario, la contraseña y el keep live. En este caso, tenemos que suscribirnos al tópico en el que se están publicando los datos, que anteriormente se mencionó que era sensor datos. Y se muestra un mensaje de suscrito a los temas JSON, como podemos ver aquí. Conexión con MQTT OK y suscrito a los temas JSON. Una vez que se suscriba a todo esto, empieza a recibir los datos. Podemos ver que las variables se van a desglosar ya que llegan en formato JSON. Tenemos los datos de los latidos por minuto, los datos de la saturación de oxígeno, humedad, temperatura y monóxido de carbono. Todos estos datos se van a insertar en nuestra tabla, en este caso Measure, en la columna ppm, SPO2, humidity, temperatura y CO. Y eso es todo. Podemos ver que se empiezan a insertar los datos. Tenemos el dato 109. Después de aproximadamente medio minuto va a llegar el siguiente dato. Esperemos para ver qué valor llega. O bueno, para ver que llegue el dato, que se inserte correctamente en nuestra tabla. Ahí está, ya llegó el dato 110. Vamos a visualizar en nuestra tabla si es que está llegando el dato. Para eso nos vamos a lo que es MySQL Workbench. En este caso tenemos la configurado como telemedicina y vamos a abrir la tabla. Ahí tenemos nuestra tabla y ahí está el último dato insertado, que como no hay presencia de dedo, marca como latido por minuto de cero, saturación de oxígeno igual de cero. Los datos enviados anteriormente se visualizan aquí, que es el dato 106. Y de igual forma podemos visualizar la fecha en la que ha llegado el dato. Finalmente, estos datos van a ser exportados a lo que es un archivo Excel, para lo cual tenemos nuestro siguiente
archivo formato JSON, not JSON. Igual necesitamos las dependencias de MySQL y en este caso de Excel, XLS y FS. De igual, como se explicó anteriormente, la función de error en caso de que se presente algún problema, consultamos en la tabla en donde estamos guardando los datos, en este caso en mi Azure, y vamos a extraer. Creamos un nuevo libro de trabajo, vamos a convertir los datos de la consulta a una hoja de trabajo y vamos a agregar los valores a este libro creado y guardamos el archivo. Entonces vamos a correr este programa para que se nos guarde el archivo con 112 datos. Vamos a detener la comunicación entre MQTT y MySQL y correr nuestro nuevo archivo. Node, eh, eh, mm, aquí está, node export to excel.json. Corremos el archivo, esperamos un momento, ya realizó la conexión con MySQL, ok, y los datos se exportaron a MySure. Vamos a observar este archivo. Vamos a buscarlo en el Finder en donde se guardó. Documentos, Visual Studio. Aquí está el archivo. Vamos a abrirlo para visualizar que estén todos los datos. Y ahí tenemos. Estamos hasta el dato anteriormente mencionado, 112. Podemos ver los datos, podemos ver la fecha, los datos de latidos por minuto, saturación de oxígeno. El siguiente es de humedad, temperatura y monóxido de carbono. Eso es todo por nuestra práctica. Muchas gracias por su atención.